Bienvenidos, mi nombre es Fernando González, economista del Instituto Peruano de Economía, y bienvenidos a esta clase de Economía Pública en el marco del sexto Foro de Desarrollo Económico Regional de Puno 2020. Bueno, la idea de esta clase es poder discutir un poco las cosas que discutiríamos también en un curso de Economía Pública en un semestre de la universidad, tal vez todo eso condensarlo en una hora aproximadamente, para poder quedarnos con las herramientas conceptuales más importantes acerca de lo que hay que tener en cuenta cuando hablamos de economía pública y además, finalmente, una discusión un poco más aterrizada, tal vez a la realidad peruana, sobre cuáles son los principales retos de políticas públicas en el país. Para los que son economistas y se conectan, muchos de los puntos en los que voy a tratar probablemente ya los han visto en algún momento de su carrera, en algún curso de microeconomía o en algún curso de introducción a la economía, pero siempre vale la pena refrescar los conceptos, en este caso desde la óptica de la economía pública, para entender cómo y cuándo debe intervenir el Estado en el funcionamiento de una economía y finalmente cuáles son los problemas que debemos solucionar como país de cara a una economía mucho más integradora y competitiva. Bueno, cuando hablamos de economía pública, hablamos del bienestar agregado de la sociedad y no de un individuo o de una organización en particular, como puede ser el caso de la economía privada. Dicho ello, ¿qué entendemos como una buena política pública? ¿Qué cosa es una buena política pública? Bueno, para ello quiero ponerles un ejemplo. Imaginémonos que yo tengo una flauta y hay 3 niños. Le puedo dar la flauta a cualquiera de los 3 niños. Cada uno de ellos tiene ciertas características distintivas. La primera, una niña, digamos, es la única que sabe tocar la flauta. Ella es la que más va a disfrutar de este instrumento porque es la única que sabe usarlo. El segundo es un niño de bajos recursos. No tiene juguetes y la flauta sería su única posibilidad de entretenimiento. Y el tercer niño es el niño que hizo la flauta, el que trabajó la madera, la pintó, le hizo los huequitos, etc. Y en suma tenemos la flauta. Ahora la pregunta es, ¿a cuál de los 3 niños le damos la flauta? No podemos decir de verdad que haya una respuesta correcta a este interrogante. La respuesta que elijamos va a depender de nuestros valores personales, de cuáles son nuestras preferencias personales y de un conjunto de consideraciones propias que podamos tener respecto al tema. De este modo, no existe una buena o mala respuesta, sino lo que hay es respuestas mejor o peor argumentadas, más o menos pensadas. Dentro de esta misma perspectiva encontramos 3 corrientes que nos pueden ayudar a pensar qué cosa es una buena política pública. Por un lado está el utilitarianismo o utilitarismo, que define al bienestar de la sociedad como el bienestar agregado de todos sus miembros. Es decir, queremos maximizar el bienestar agregado de toda la población. Esto podría estar emparejado con darle la flauta a la niña que sabe tocar, pues es la que va a obtener el mayor disfrute del instrumento y por lo tanto vamos a estar maximizando el bienestar de los 3 niños en su conjunto. Esto es lo que normalmente vemos en los cursos de economía, ¿no? Identificamos costos, beneficios y tratamos de maximizar el bienestar generado por una decisión. En segundo lugar tenemos el egalitarianismo o rawlsianismo. Esta teoría sostiene que el bienestar de una sociedad está en función del bienestar de la persona más pobre. Así, la idea se trata de mejorar la situación del que está más abajo. En esta teoría, las diferencias en los ingresos de la población solamente se justifican cuando permiten mejorar el bienestar de quien menos tiene. Por ejemplo, supongamos que 2 personas tienen 40 soles. Si es que después de una política cualquiera, una persona pasa a tener 60 soles y la otra 50 soles, entonces bajo la perspectiva del egalitarianismo, esta política sería adecuada porque estamos mejorando el bienestar de quien menos tiene. Incluso así se incrementen las diferencias, así una tenga ahora 50 y otra 60, pero quien menos tenía, el que tenía 40, incrementó su bienestar. Por el contrario, si tenemos 2 personas con 50 soles y después de una política pública uno pasa a tener 80 y el otro reduce a 40, bajo esta perspectiva, esta política no sería deseable, porque estamos poniendo en una peor situación a la persona que menos tiene. Bueno, finalmente está el libertarianismo. Lo que nos dice el libertarianismo es que nosotros somos libres como propietarios de nuestro cuerpo y somos propietarios del 100% de lo que produce nuestro cuerpo. Así, somos libres de hacer lo que decidamos, siempre y cuando no interfiramos con la libertad del resto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si a mí me quitan plata a través de impuestos, estarían interfiriendo con mi libertad, porque me están quitando la plata que yo obtuve con mi trabajo para dársela a alguien más.
Si yo lo quiero hacer voluntariamente, entonces perfecto, ¿no? Pero bajo esta perspectiva no tendrían por qué quitármelo. Esta es la idea del libertarianismo, que es que lo que sea que yo haga me pertenece exclusivamente a mí. Bueno, dicho esto, si bien no hay una respuesta clara... perdón. Quería comentar también que la segunda teoría del egalitarianismo le daríamos la flauta al niño de menores recursos, evidentemente, y bajo el libertarianismo le daríamos la flauta al niño que hizo la flauta porque le pertenece. Bueno, ahora sí, si bien no hay una respuesta clara sobre a qué debemos aspirar cuando hacemos una buena política pública, estas tres corrientes nos dan algunas luces sobre bajo qué parámetros pensar una política pública. Nuevamente, no es que una corriente esté mal y una esté bien, pero es bueno pensar profundamente acerca de lo que estamos hablando. Esto a modo de introducción y como un gran gorro sobre todo lo que vamos a ver en los próximos minutos. Esta es un poco la ruta de lo que vamos a ver en la clase. Primero vamos a hablar sobre qué es la economía del bienestar, qué conceptos están involucrados en la economía del bienestar. Después vamos a detenernos un poco en las funciones del Estado y después vamos a tocar dos problemas vigentes actualmente en el Perú, que es la alta informalidad y la precariedad de las instituciones. Economía del bienestar. Cuando hablamos de economía del bienestar nos interesan dos conceptos, eficiencia y distribución. Eficiencia es producir más con menos, y lo podemos entender como qué tan grande es la torta. Mientras que distribución es cómo cortamos la torta, cómo lo dividimos y a quién le toca qué cosa. Si se dan cuenta, esto está relacionado nuevamente con lo que vimos al comienzo. ¿Queremos hacer el pastel, dividirlo en partes iguales? ¿O de repente queremos hacer el pastel más grande y que no sea tan igual la distribución? ¿Tiene que haber necesariamente una contradicción entre el tamaño del pastel y la manera como lo distribuimos? ¿Hay una contradicción entre eficiencia e igualdad? Bueno, estas son algunas preguntas que nos vamos haciendo y que vamos a ir respondiendo durante la clase. Óptimo de Pareto. El óptimo de Pareto es una situación en la cual no podemos estar mejor. Es imposible mejorar la situación de alguien sin necesariamente perjudicar la situación de otra persona. Cuando llegamos a ese punto, estamos en un punto óptimo de Pareto. Esto no significa necesariamente que estemos en una situación de distribución perfecta. Puede ser que una persona tenga mucho, uno poco, o que los dos tengan similar. Pero lo que nos dice es que hemos llegado a maximizar el tamaño de la torta. Ahora, los teoremas fundamentales de la economía del bienestar. Bueno, estos teoremas tienen una justificación matemática detrás, pero básicamente lo que nos dicen es que cuando no existen restricciones a los precios, a la libre transacción, deberíamos llegar a un óptimo el cual sea una situación de Pareto. Así, cuando tú dejas que los precios se ajusten libremente, que la oferta y la demanda se equilibren en los mercados que funcionan bien, sin fallas de mercado, que es algo que vamos a ver más adelante, entonces llegamos a un óptimo de Pareto. Y en verdad es bastante increíble cómo toda la información que pueden almacenar los precios, la información sobre las preferencias de consumo de miles de consumidores o las preferencias de producción de miles de productores o vendedores, resumidas en un solo indicador, que es el precio, y que permite que el mercado se equilibre, que la cantidad demandada sea igual a la cantidad ofertada, ¿no? Así, en verdad, cuando empezamos a interferir en los precios, empezamos a interferir con soluciones o con situaciones que podrían ser Pareto eficientes y dejan de serlo. Por ejemplo, ¿cuánta información hay detrás del precio de un chocolate cualquiera? ¿No? Sin necesidad que haya alguien detrás midiendo el consumo, midiendo tus preferencias, midiendo tu información. El mercado por sí mismo se les arregla para encontrar el precio exacto al cual se van a vender las cosas, en el cual se cortan la oferta y la demanda. Este intercambio genera excedentes, genera ganancias, tanto para el productor como para el consumidor, ¿no? En cambio, cuando no hay transacción, estos excedentes desaparecen. ¿A qué nos referimos con excedente del consumidor? Bueno, el excedente del consumidor es la diferencia entre lo que yo pago y entre lo que yo efectivamente pago y lo que hubiera estado dispuesto a pagar. Y el excedente del productor es la diferencia entre lo que yo efectivamente cobro y lo que hubiera estado dispuesto a cobrar como mínimo, ¿no? Estas diferencias en verdad son ganancias, tanto para el consumidor como para el productor, y así es como todos nos beneficiamos cuando un mercado funciona libremente, cuando no hay fallas de mercado y no hay interferencias. Bueno, este gráfico lo que muestra son tres puntos, el punto A, B y C. El punto A y punto B son puntos Pareto eficientes. Se encuentran en la frontera Pareto eficiente porque, por ejemplo, en el punto A no es posible... el eje vertical es el consumo de una persona y el eje horizontal es el consumo de otra segunda persona.
En el punto A, no es posible incrementar el consumo de la persona que consume 15 sin necesariamente reducir el consumo de la que consume 22. Si es que yo quiero aumentar el consumo de la primera persona tal vez a 16, necesariamente va a tener que reducirse el consumo de la segunda persona, de la que consume 22. Lo mismo sucede en el punto B. Ahora, el punto C no es un punto Pareto eficiente porque es posible mejorar la situación tanto de la persona que consume, en este caso 12, como de la que consume 17. Así, yo puedo pasar del punto C al punto A y esto sería una mejora de Pareto, porque ambos están en una mejor situación luego de pasar del punto C al punto A. Por otro lado, también puedo pasar del punto C al punto B. Si bien en este caso llegamos a un punto Pareto eficiente, esta no sería una mejora de Pareto porque una persona estaría en verdad reduciendo su bienestar. La persona que antes consumía 12 ahora pasa a consumir 11, mientras que la que consume 17 sí pasa a consumir 25. No obstante, esto nos da la posibilidad también de aplicar una política compensatoria. ¿A qué me refiero con esto? Es verdad que esta persona que antes consumía 12 se sacrifica y ahora consume menos, pero la ganancia de la persona que antes consumía 17 y pasa a 25 es más que proporcional, por lo cual tranquilamente le podría dar un sol o una unidad de consumo a la otra persona para compensarla por su pérdida, ¿no? Bueno, este es un gráfico que nos muestra cómo ha mejorado la frontera que vimos anteriormente y donde cómo en el Perú ahora todo el mundo está un poco mejor. A ver, las barras verdes son la variación acumulada del gasto en Puno entre el 2004 y 2019 y las barras amarillas en el caso de Perú. Lo que hemos hecho aquí es, hemos dividido a la población según niveles de ingresos. Aquí están las personas de menores recursos, en el decil 1, el 10% que menos ganan, y al otro lado, en el decil 10, el 10% que más ganan. ¿Ok? Lo que vemos es que en Puno, al igual que en el Perú, las personas de menores ingresos se han incrementado su bienestar o su consumo, en este caso, que es como aproximamos el bienestar, en este ejemplo en específico, se ha incrementado de manera más que proporcional que las personas de mayores ingresos, ¿no? Vemos que siempre los deciles más bajos se incrementan en una mayor proporción, tal vez con excepción del decil 10, donde en el caso de Puno, sí, el decil 10 se incrementó un poco más que el decil 9. Pero en general lo que podemos ver es que todos estamos un poco mejor y que este crecimiento además parece haber sido también redistributivo. Ahora, esto también podría haber sido negativo, ¿no? Porque esto es variación del gasto. Puede ser que después de 10 años o de 15 años no consumamos más, sino consumamos menos, que también puede suceder, pero este no es el caso. También es importante resaltar acá que aquí estamos hablando del gasto real, del incremento del gasto real. Es decir, ya estamos descontando el efecto de la inflación. Bueno, es importante resaltar entonces que esto no solamente refleja una mejora en la eficiencia, digamos, en el tamaño de la torta, sino también parece haber que ha habido un efecto redistributivo. ¿Es este efecto redistributivo suficiente? Bueno, en la medida que el 20% de la población del país y el 35% de la población de Puno se mantiene en la pobreza, podríamos pensar que no, ¿no? Sin embargo, es una señal que estamos avanzando y más o menos qué dirección es la que debemos continuar. Funciones del Estado. Bueno, esta es la segunda parte de la presentación. ¿Cuándo se justifica que el Estado intervenga en la economía, ¿no? ¿Qué justificaciones hay? Y hay tres funciones básicas. La función de estabilización de la economía, la función de redistribución y la función de asignación, que está más vinculada a la corrección de fallas de mercado cuando hablamos de eficiencia. Bueno, función de estabilización. Desde Keynes, más o menos sabemos que cuando la economía se está enfriando, cuando estamos creciendo poco, cuando no hay tantos empleos como se podrían generar, podría haber una justificación económica para que el gobierno gaste más, para que reactive la economía a través de más gasto y más inversión. Así, la política económica tiene que ser contracíclica, tiene que ir en contra del ciclo. Si el ciclo va para abajo, el gobierno tiene que invertir más. Si por el contrario, en toda la economía va bien, el ciclo va para arriba, todo el mundo tiene trabajo, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Ahorrar. ¿Para qué? Para gastarlo cuando nos vaya mal, dado que cuando nos va bien, tenemos la capacidad de recaudar más impuestos. Entonces, esta primera función de balance y equilibrio es la primera función de estabilización de la economía. Un ejemplo, tal vez un poco antiguo, es cuando hubo la crisis internacional del 2008. El gobierno, que lo podemos ver en este cuadro, el gobierno asignó algunos presupuestos especiales para las regiones, para que gasten más,
En el caso de Puno, le tocó 106.628.000, ¿no? ¿Y para qué era este dinero? Bueno, para hacer carreteras, algún puente, colegios, postas, hospitales, para empezar a hacer ciertas obras públicas que dinamicen la economía, que generen puestos de trabajo y que tengan un efecto multiplicador. Ahora, en este punto es importante resaltar que no todo gasto público es igual. Hay que diferenciar lo que es el gasto corriente de lo que es el gasto en inversión pública. La segunda tiene un efecto dinamizador más potente que el primero y además el desembolso no tiene un carácter permanente, ¿no? Con lo que es fácil dejar de gastar cuando estemos en épocas de vacas flacas, por ejemplo. Por ejemplo, si es que quiero construir una posta, un colegio, pero de pronto la economía o ya no tengo el dinero o el sustento fiscal para seguir construyendo, bueno, es fácil decir, ok, entonces paramos este proyecto. A diferencia de con el gasto corriente, donde generalmente se traduce en mayores planillas, más gasto en burocracia, y después esto ya es muy difícil dejar de gastarlo porque no es tan fácil decir, bueno, despedimos a la mitad de los trabajadores, ¿no? Ahora, ¿cuánta plata debe meter el gobierno en la economía cuando las cosas no están yendo tan bien? ¿Mucho o poco? Aquí la respuesta tampoco es evidente, ¿no? En algunos casos se puede pensar, bueno, si nos estamos enfriando hay que meter todo, ¿no? Sin embargo, siempre hay que tener en cuenta la senda de consolidación fiscal, ¿no? Si nos endeudamos de más, después, ¿cómo vamos a pagarlo? Tenemos que pensar siempre en la sostenibilidad fiscal de largo plazo, ¿no? Y de hecho, ahora en la actual coyuntura, justificadamente el Ministerio de Economía incrementó el gasto, incrementó el presupuesto para hacer frente a esta crisis por la pandemia de COVID-19 y tanto el déficit público tanto el déficit fiscal como la deuda pública se han incrementado, ¿no? De hecho, se prevé que este año el déficit fiscal se incremente al 10.7% del PBI y la deuda pública alcance el 35.4%, ¿no? Ahora, el MEF, en su marco macroeconómico multianual, ha propuesto una trayectoria de consolidación, una trayectoria de cómo el déficit va a ir convergiendo y se va a ir reduciendo gradualmente y cómo en el 2026 podría llegar a su límite legal de 1%, ¿no? Igualmente con la deuda pública. Para el Consejo Fiscal, la entidad autónoma adscrita al MEF, considera que tal vez las proyecciones del MEF son muy optimistas, ¿no? Que es cierto que tenemos que llegar a esta senda de consolidación fiscal, pero que tal vez el MEF está siendo muy optimista en cuanto a los ingresos que va a recibir, tal vez está pensando que la recaudación va a ser más de lo que efectivamente podría ser, o que vamos a crecer más los próximos años de lo que hemos venido creciendo previo al COVID. Y más bien por el contrario, lo que recomienda el Consejo Fiscal es ajustar un poco estas previsiones y también ajustar un poco el gasto durante los próximos años, ¿no? Otro ejemplo de estabilización sería, por ejemplo, el programa Reactiva Perú, que estableció garantías estatales para los créditos a empresas, ¿no? ¿Para qué? Para evitar la interrupción de la cadena de pagos. Bueno, entonces hay una función de estabilización de la economía. En eso la mayoría de los economistas estamos de acuerdo, pero siempre con responsabilidad, ¿no? No gastemos lo que no tenemos, no nos endeudemos con lo que después no podamos pagar. El segundo punto está la función de redistribución. Bueno, retomando nuevamente lo que vimos al inicio, desde un punto de vista del rawlsianismo, ¿estaríamos de acuerdo con esta función del gobierno? La respuesta es, evidentemente sí, ¿no? Desde el punto de vista del egalitarismo o rawlsianismo, estamos de acuerdo con esta función del gobierno. Ahora, desde una perspectiva utilitaria, que son los que abogan por la mayor utilidad agregada de la sociedad, ¿estaríamos de acuerdo con esta función del gobierno? A ver, vamos a un ejemplo concreto. El programa Juntos, que aquí tenemos en el cuadrito. ¿Cómo financiamos Juntos? Con impuestos. ¿Y cómo recaudamos impuestos? Bueno, lo recogemos de la gente que trabaja, o de las empresas que producen el impuesto a la renta, o de las personas que consumen el IGB. Entonces, tengo que quitarle a alguien para darle a alguien. Un primer nivel de análisis nos diría, bueno, le quito un solo a una persona y le doy un solo a otra persona. Como que medio que se compensa y no hay efectos en la utilidad agregada. Pero no es tanto así, porque hay que tener en cuenta el tema de las utilidades marginales decrecientes. Es distinto, digamos, darle 100 soles a una persona que gana 5.000, 6.000 soles mensuales, a aumentarle 100 soles a una persona que gana 930 soles, el sueldo mínimo. Probablemente el individuo que tenga menos valore más este incremento en la misma cantidad de dinero, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cambios en las utilidades, debemos tener mucho en cuenta el concepto de utilidad marginal. Ahora, la conclusión lógica de esto es que deberíamos transferir de la persona que tiene más hacia la persona que tiene menos hasta el punto donde las utilidades marginales se igualen, ¿no? Y esta es una conclusión bastante fuerte.
Sin embargo, cabe acotar que esto es asumiendo que ambos individuos tienen la misma función de utilidad. Es decir, si es que ambos partieran del mismo nivel inicial, ambos mejorarían o se beneficiarían en la misma proporción si se incrementa, por ejemplo, en 100 soles su ingreso. Pero en estricto, esto no tiene por qué ser necesariamente cierto. Puede ser que incluso la persona que tenga más inicialmente valore más personalmente, porque esto es una cuestión subjetiva, el hecho de que incremente sus ingresos en 10 soles que alguien que inicialmente tenga menos, porque tal vez no le interesa tanto, porque tal vez quiere llevar una vida más frugal, como queramos verlo, ¿no? Bueno, dicho esto, la siguiente pregunta es, ¿cuánto queremos redistribuir? Y esto parece ser un tema más de política que de economía, ¿no? ¿Qué tan grande queremos que sean los programas como Juntos, como Pensión 65, como Jaliwarma? Como vemos aquí, el programa Juntos se ha venido incrementando. Este cuadro muestra desde el 2005 hasta el 2016. Ha incrementado su presencia territorial. También está llegando cada vez a más personas, a más niños. Y yo creo que la mayoría estaría de acuerdo con que esto está bien, en la medida que es un programa que está bien ejecutado, que tiene pocas filtraciones, ¿no? Ahora, en general, en la discusión económica se suele pensar que hay un trade-off, una especie de sacrificio entre eficiencia y equidad. Es decir, o bien haces la torta más grande y desigual, o la haces más chiquita e igual para todos. Sin embargo, la evidencia empírica nos dice que esto no necesariamente tiene por qué ser así. La respuesta, como mucho en economía, es depende. Por ejemplo, Juntos es un programa que no solamente hace transferencias de dinero, sino que hace transferencias condicionadas. ¿Condicionadas a qué? Bueno, transferencias condicionadas a que los padres lleven a sus hijos al colegio y que lleven periódicamente también a una posta a hacer un chequeo médico. ¿Qué generó con eso? Bueno, que el niño se enferme menos, que tenga una mejor salud, que esté más educado, que pueda trabajar más y mejor. En suma, que se incrementa el capital humano y se incrementa la eficiencia. La eficiencia. Entonces, con esta política redistributiva no solamente estamos logrando una mejor redistribución, sino estamos logrando una mejora de eficiencia en la población a través de un mayor capital humano. Entonces, no necesariamente tiene por qué haber un sacrificio entre eficiencia para llegar e igualdad. Se podrían llegar a los dos. Pero para ello tenemos que hacer las cosas bien, ¿no? Si hacemos las cosas mal, sí puede haber una pérdida de eficiencia. Por ejemplo, subimos los impuestos. Ya, entonces hay menos inversión, tal vez menos gente dispuesta a trabajar las horas extra, menos crecimiento económico, en fin. Esta pérdida de eficiencia se puede compensar de sobra si se gasta bien, si se invierte bien lo que se ha recaudado mediante impuestos. Si las obras de inversión pública están bien ejecutadas y son las que necesita la población, entonces estaríamos compensando y más bien podríamos ganar eficiencia. Y de hecho, la única justificación para que el gobierno recaude impuestos es que lo que va a gastar, que lo gaste bien, ¿no? Si lo va a gastar mal, mejor que no recaude. Bueno, la tercera función del gobierno es corregir fallas de mercado. ¿Qué son las fallas de mercado? ¿Cuándo se dan? Bueno, las fallas de mercado se dan cuando el funcionamiento del libre mercado no produce la máxima eficiencia que se puede llegar. Cuando, como veíamos anteriormente, cuando los mercados funcionan bien, cuando no hay costos de transacción, cuando no hay interferencias, el libre mercado llega a un punto eficiente, a un punto Pareto eficiente. Sin embargo, cuando por algún motivo u otro, y ahora vamos a ver cuáles son los motivos, el mercado por sí mismo no logra llegar a una situación eficiente, entonces hay espacio para el Estado para intervenir, dado que el mercado no llega a una situación eficiente por sí mismo. Primero veamos lo que es el monopolio natural, o de una perspectiva más general, fallos en la competencia, ¿no? El caso más claro es el del monopolio natural. Fallos de la competencia, pero también podemos referirnos a oligopolios, por ejemplo, los de telefonía celular, donde hay pocos competidores, está Movistar, Entel, Vitel y Claro. Y bueno, dada la naturaleza del mercado, es un mercado que tiene que ser necesariamente concentrado. No hay espacio para que haya 20 líneas de telefonía móvil, por ejemplo. Entonces está OCIPTEL, que se encarga, que es el organismo regulador, que se encarga de que este mercado se asemeje lo más posible, lo más que se pueda, a un mercado eficiente. La misma idea está detrás de otros organismos reguladores. Tenemos a OCINERMIN, OCIPTRAN, todas dada la naturaleza y los mercados que regulan que no pueden ser competitivos por sí mismos. Entonces, en estos mercados hay una tendencia natural a la concentración en la producción. El caso más fuerte es el monopolio natural.
Y aquí uno de los ejemplos más claros probablemente es el agua, ¿no? ¿Quién provee el servicio del agua? Y para eso también existe un regulador del agua, que es SUNAS, que regula a las empresas proveedoras de agua. Esto para que no nos provean un servicio de baja calidad, cobrándonos un costo demasiado alto, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante que haya regulación? La respuesta en este caso es porque no hay competencia. Si no hay competencia, los consumidores no tienen otra opción. No es que si no me gusta esta compañía que me provee agua o que me provee luz, me cambio. No es que esta compañía que me provee luz tal vez me está cobrando mucho, tal vez la luz se va cada rato, entonces no, elijo otra compañía de luz. Los consumidores no tenemos esa opción y por eso es la importancia de los reguladores en este punto en específico, ¿no? Ahora, ¿por qué no hay dos empresas que compiten por proveernos agua? Bueno, porque los costos no tienen sentido. Como podemos ver en este gráfico, hay costos medios decrecientes. Esto significa que a una mayor cantidad producida, el costo medio de la empresa va a ser menor. Generalmente se asume que en algún punto los costos medios se vuelven crecientes y ahí es donde la empresa ya no va a producir más. Sin embargo, en este caso de los monopolios naturales, los costos se mantienen decrecientes, los costos medios, por una muy larga cantidad. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si hay dos empresas y una tiene el 51% del mercado y la otra abarca al 49% del mercado? ¿Cuál tendría los costos más bajos? ¿La de 51 o la de 49? Claramente la de 51, porque al producir más va a tener menores costos. Entonces, de repente, va a poder cobrar un poco menos. Cuando cobre un poco menos, tal vez en el siguiente periodo, las personas van a decir, bueno, si me está cobrando menos, me paso a esta compañía. Entonces, en el siguiente periodo ya no va a tener 51% del mercado, sino tal vez 53, 60 y así eventualmente, y eso también le va a permitir ir cada vez reduciendo los costos, ¿no? Finalmente, vamos a quedarnos con una sola empresa, ¿no? Basta que haya una diferencia mínima para que solamente exista una empresa. Otra manera de verlo es que, ¿acaso tendría sentido que una compañía, por ejemplo en Puno, quiera picar todas las calles de Puno y poner tuberías al costado? Bueno, la respuesta es no, porque claramente los costos no dan. Entonces, aquí en el caso del monopolio natural hay una falla de mercado y hay un rol del Estado como regulador importante. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo está Puno en cuanto a la provisión de servicios de agua? Vemos que bueno, aquí ha habido una equivocación en los ejes. En este caso, el eje horizontal es continuidad y el eje vertical es cobertura, el porcentaje de hogares que tienen acceso a agua. Vemos que Puno está bastante rezagado en este aspecto. Digamos que son menos de 15 horas al día las personas, los hogares tienen agua en sus domicilios y solamente alrededor del 70% de la población tiene acceso, ¿no? Si es que hubiera competencia, tal vez podríamos decir, bueno, no quiero que Puno, la empresa que brinda este servicio en Puno me lo dé, tal vez me voy a otra región, ¿no? Pero esto no es posible. Ahora, ¿el monopolio por sí mismo es malo? ¿O una estructura en la que un productor tiene mucho poder de mercado es mala? La respuesta no necesariamente sí, porque puede ser que este poder de mercado haya sido ganado en la cancha, ¿no? De hecho, la posibilidad de ampliar mi cuota de mercado es un incentivo para la eficiencia de las empresas, para poder tal vez ampliar mis inversiones, para poder innovar en mis productos, para que más personas quieran comprar. Y así una empresa no va a querer hacer una inversión muy grande si luego viene el Estado y le dice, ah, bueno, eres muy grande, entonces has crecido mucho, te tienes que dividir, como si sucede, como ha sucedido en algunos otros países, ¿no? Entonces, lo que sí se debe evitar es el abuso de la posición de dominio, y ahí entra el rolling de copy, ¿no? Cuando tenemos mercados oligopólicos, es importante para evitar pérdidas de eficiencia, evitar conductas anticompetitivas, como lo es, por ejemplo, la concertación de precios. Bueno, bienes públicos. Los bienes públicos tienen dos características, que sean no rivales y no excluyentes. ¿Qué es un bien rival? Bueno, un ejemplo de un bien rival es, por ejemplo, una chompa. Si yo me pongo una chompa, entonces otro consumidor ya no se puede poner esa misma chompa a la vez. Se agota el consumo. O, por ejemplo, si yo como una hamburguesa, compro una hamburguesa y me la como, otro consumidor no puede y venir y comerse y comprar la misma hamburguesa. Entonces, estos bienes son rivales en el consumo. Por el contrario, hay bienes que no son rivales en el consumo y que muchas personas pueden consumirlo a la vez sin ningún problema. Por ejemplo, esta clase de economía pública, ¿no? Que haya más personas conectadas no implica que uno reciba la clase tal vez menos tiempo o menor calidad. Ahora, la segunda característica, no excluyente.
¿A qué nos referimos con esto? Bueno, no excluyente, un bien excluyente es cuando yo puedo separar a alguien e impedir lo que consuma. Por ejemplo, no me pagas las hamburguesas, entonces no te las doy. O no me pagas la chompa, no te las vendo. O no pagas tu entrada al cine, entonces no te permito la entrada al cine. O incluso dentro de las clases universitarias, ¿no? No pagas tu pensión, entonces en algunos casos no te permito, o entras a la universidad, pero no tienes el acceso a todos los beneficios o incluso a recibir un certificado, ¿no? Entonces hay bienes en los cuales podemos excluir fácilmente a los consumidores que no pagan, pero otros en los que no tanto. Un ejemplo de un bien no excluyente, por ejemplo, es el alumbrado público. Tal vez es el ejemplo más clásico. No podemos, si vamos por la calle de noche, no podemos decir a una persona, oye, no, tú no pagaste tus impuestos, entonces cuando pasas tú, la luz se apaga, ¿no? Entonces, los bienes públicos son los que tienen estas dos características, que son no rivales y no excluyentes. Uno de los ejemplos más clásicos, tal vez la seguridad externa, los militares, que es la seguridad que nos dan para que no nos invadan nuestros países vecinos, ¿no? Es no rival porque el hecho que yo consuma la seguridad, que en este momento, por ejemplo, la estoy consumiendo porque tengo la seguridad de que no nos van a invadir, no impide que otras personas, que los que están viendo esta clase, tampoco consuman la seguridad exterior. Y por otro lado, también es no excluyente porque no puedo excluir a alguien, no puedo decir nuevamente, oye, tú no pagaste tus impuestos, si nos invaden, a él no lo protejas, solo a los que pagan sus impuestos. Eso no se puede hacer. Entonces vemos, por ejemplo, este es un ejemplo de bien público. ¿Cuál es el problema con los bienes públicos al ser no rivales y no excluyentes? Es que no se generan incentivos para que se provean en la cantidad suficiente. Digamos, por ejemplo, que un grupo de vecinos nos ponemos de acuerdo para mejorar la seguridad en nuestro barrio. Queremos, por ejemplo, contratar un vigilante para que patrulle por las noches. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que tal vez uno podría pensar, oye, no, pero ¿para qué voy a pagar yo si todos mis vecinos van a pagar e igual con su dinero vamos a contratar al vigilante? Entonces ya no tengo incentivos a pagar. Y bueno, otro va a decir, bueno, si él no está pagando y los demás están pagando, e igual nos van a proveer ese bien, entonces yo tampoco pago. Y así sucesivamente muchos pueden pensar eso y lo que pasa finalmente es que no hay el dinero suficiente para proveer este bien. ¿Qué es lo que pasa? Que este bien de seguridad que podría haber traído un beneficio a la sociedad, finalmente no se provee. ¿Cómo lo solucionamos? Mediante un mecanismo de impuestos. El motivo básico primordial por el cual el Estado está justificado, tanto desde un punto de vista moral como desde un punto de vista de eficiencia, para la recaudación de impuestos, es el tema de los bienes públicos, ¿no? Para proveer seguridad, justicia, alumbrado público, calles asfaltadas, puentes, todo esto cuesta dinero. Y muchas veces, si no te obligan a pagarlo a través de los impuestos, es muy probable que las personas no lo paguen, ¿no? Y esto es un problema importante también, la evasión tributaria. Todos queremos postas médicas bien puestas, todos queremos que los hospitales tengan personal calificado, etcétera, pero todo eso hay que pagarlo, no es gratis. Bueno, a ver un minuto. Externalidades. Bueno, las externalidades son de dos tipos, positivas o negativas y al consumo y a la producción. Bueno, en total 4. Las externalidades son aquellos efectos que se generan en el mercado ajenos a las personas que participan en la transacción y que no se ven reflejados en los precios de esa transacción. Un ejemplo de una externalidad negativa, por ejemplo, es el tráfico generado por los carros o el ruido generado por el tráfico de los carros. Una persona compra un auto, paga el precio de mercado, lo recibe, lo maneja, pero al hacer eso también puede estar generando polución, puede estar generando tráfico y está generando efectos en terceros que no participaron en esa transacción. Otro ejemplo común, fumar. Cuando alguien fuma puede estar enfermando a otras personas que se encuentran en la misma habitación con el humo del cigarro. Ejemplo de una externalidad positiva, la educación. En la teoría económica hay bastante evidencia de que la educación, sobre todo en el nivel más básico, tiene efectos positivos para la persona, y no solo para la persona, sino también para la sociedad en su conjunto, ¿no? Al haber hay personas más educadas, hay personas más productivas, se eleva la productividad de la economía en su conjunto, y en fin, se puede crecer más. Entonces a la sociedad le conviene que haya más personas más educadas en general. Entonces, el problema cuando hay externalidades es que cuando es una externalidad negativa, el bien se provee a un punto, a un nivel más de lo que sería óptimo socialmente proveerlo. Y cuando hay externalidades positivas, al contrario, el bien se provee menos de lo que sería socialmente óptimo proveerlo, ¿no? Ahora,
Vamos a ver cuáles son las posibles soluciones a estos casos de externalidades. El primero, el impuesto pigoviano. ¿Qué es el impuesto pigoviano? Supongamos, para dar solamente un ejemplo teórico, que como hay una fábrica que contamina y como sociedad, cada unidad de contaminación generada por esta fábrica nos cuesta, nos produce un malestar que valoramos en 5 soles. Entonces, ¿qué hacemos? Por cada unidad de contaminación que produzca esa fábrica, le cobramos 5 soles. Le cobramos un impuesto de 5 soles. ¿Para qué? Para que contamine menos. De esta manera está internalizando el costo que genera en la sociedad y va a producir menos. Se está internalizando el óptimo. También puede ser el ejemplo contrario con el caso de los subsidios, ¿no? Tal vez una persona se educa en términos bien económicos hasta el punto donde su beneficio marginal por educarse sea igual a su costo marginal por educarse, esto en términos privados. Pero como ya hemos mencionado, la educación también trae beneficios a la sociedad en su conjunto. Entonces se puede dar subsidios a la educación para que las personas finalmente terminen educándose un poco más y así incrementar o aumentar la dotación de este bien hasta el punto socialmente óptimo, ¿no? En el caso extremo, la educación puede ser incluso gratuita. Una segunda solución al tema de externalidades está en las licencias transables. Un ejemplo de esto son los mercados del bono de carbono. ¿Qué te dice o cómo funciona esto? Bueno, supongamos que hay varias empresas y a cada una le doy un derecho a contaminar hasta cierta cantidad. Es decir, bueno, tú para producir lo que tengas que producir, puedes contaminar, pero solamente hasta este punto, no más. Y entonces, ¿qué pasa? Que puede ser que una empresa, digamos, se vuelve más eficiente, genera más eficiencia en sus procesos y ya no tiene la necesidad de contaminar tanto. Entonces, ese bono, ese papel que se le ha dado como permiso para contaminar hasta cierto punto, ya no le es útil, dado que ya no está contaminando. ¿Qué puede hacer incluso con eso? Venderlo a otra empresa que tal vez se está expandiendo, que tal vez no es tan eficiente, y le diga, ¿sabes qué? ¿Te quieres contaminar más? Paga. Paga por ese derecho a contaminar. Esto lo que finalmente hace es genera los incentivos para que en el largo plazo se reduzca el nivel de contaminación. ¿Por qué? Porque finalmente es dinero, contaminar cuesta dinero. Si soy más eficiente, pues no voy a tener que asumir esos costos, incluso voy a tener una ganancia de poder vender estos permisos. Y si no soy eficiente, voy a tener que asumir costos extras, ¿no? La ventaja de esto es que no supone un impuesto rígido en el que el Estado nos diga, bueno, yo sé cuánto estás perjudicando a la sociedad por contaminar, 5 soles y esto es lo que tienes que pagar. No, sino que este es un mecanismo de mercado donde en el propio mercado se define cuál es el valor generado por esta externalidad. Ahora, esto es obviamente una situación que no se puede aplicar a todas las externalidades, ¿no? Hay diferentes tipos de soluciones para diferentes tipos de externalidades. La tercera solución, la internalización o concentración de empresas. A ver, el ejemplo típico, supongamos que tenemos un apicultor, una persona que cría abejas, y otra persona que al costado, su vecino, tiene un vivero. ¿Qué sucede? Que hay un beneficio mutuo. Por un lado, el apicultor se beneficia, o el señor que tiene el vivero se beneficia de que las abejas polinicen los campos. Y el apicultor se beneficia de que las abejas tengan miel de que alimentarse y tengan flores de que alimentarse y pueden producir miel de mejor calidad. Entonces vemos que hay un beneficio positivo doble. Probablemente, si es que una sola persona fuera dueña tanto del vivero como de las abejas, entonces al internalizar los beneficios que obtiene, produciría tanto más flores como más abejas. Así, por ejemplo, una solución a esta externalidad es que el apicultor compre el campo del vivero. Entonces, al ser una sola persona, se van a producir más de las dos cosas. Tal vez la consecuencia negativa que se podría generar es que hay una mayor concentración de mercado, ¿no? Que no necesariamente es malo, pero en algunas industrias podría generar problemas de poder oligopólico y poner precios por encima de los competitivos. Bueno, finalmente el teorema de Coase. Coase ganó un premio Nobel por este teorema y este teorema tiene dos supuestos. Costos de transacción bajos y derechos de propiedad bien definidos. Cuando se cumplen estas dos condiciones, lo que nos dice el teorema de Coase es que se solucionan los problemas de externalidades. Por ejemplo, supongamos que que yo tengo que venir a trabajar todos los días a las 8 de la mañana y que tengo a mi vecino que es baterista y le gusta tocar batería durante las noches. Entonces, por un lado, me incomoda que él toque la batería durante las noches y genere ese ruido. Eso está generando una externalidad negativa en mí.
Pero, ¿quién tiene el derecho sobre quién? ¿Él tiene el derecho a hacer ruido de noche o yo tengo el derecho a que se guarde el silencio durante las noches? Bueno, en primer lugar, lo que diría Coase es que hay que definir los derechos de propiedad. O bien le asignamos los derechos a él, su derecho a hacer ruido, o me asignan a mí el derecho de que haya silencio durante la noche. Independientemente de a quién se le asignen los derechos de propiedad, cuando estos se asignan, la solución finalmente va a llegar a ser, finalmente quien valore más el bien va a ser quien se quede con el mismo. ¿Por qué? Porque, bueno, si él le asigna el derecho de propiedad a él para que pueda hacer ruido durante las noches con su batería, y yo verdaderamente valoro mucho mi sueño porque tengo que ir a trabajar, entonces, pues puedo negociar con él y decirle, ¿sabes qué? Te pago hasta cierto punto donde él esté dispuesto a dejar de tocar la batería en las noches y yo esté feliz con eso para poder ir a trabajar al día siguiente. Al revés, si me dan los derechos de propiedad a mí, si es que él verdaderamente valora mucho más tocar la batería, va a decirme, bueno, yo te pago para que me dejes tocar la batería, para que de alguna manera me vendas o me cedas este derecho. Así, independientemente de a quién se le asigne el derecho, finalmente Coase demostró que los resultados van a ser los mismos, que la persona que valora más el bien va a ser la que se queda con ese bien. Bueno, esto es un ejemplo del impuesto pigouviano. Acá tenemos una curva de oferta privada, demanda privada, y vemos que lo que se produce es más de lo socialmente óptimo, entonces se está generando un costo social, es la pérdida de eficiencia social, y lo que se hace es, se implementa un impuesto a este precio de mercado, que el precio va a ser del tamaño de la externalidad generada. Esto hace que la curva de costo marginal privado se vea reflejada en la curva de costo social y finalmente lo que se produzca sea lo socialmente óptimo, ¿no? Bueno, esto es una representación gráfica de cómo funciona un impuesto pigouviano. Ahora, ¿cómo vemos los impuestos pigouvianos en la realidad, en el día a día? Por ejemplo, el impuesto selectivo al consumo. Este es un ejemplo de impuesto pigouviano. Este impuesto que pagan los cigarros, que paga el alcohol, que paga la gasolina. ¿Por qué? Porque de alguna manera el Estado entiende que el consumo de estos bienes tiene un efecto pernicioso sobre la sociedad en su conjunto, ¿no? Mencionábamos el caso de fumar, puede enfermar a la persona que está a mi costado, y no solamente eso, sino que eventualmente me puedo enfermar yo y voy a que me atienda de salud o el SIS, y los costos lo pagamos todos con nuestros impuestos, ¿no? Igualmente con el alcohol o la contaminación generada por el uso de vehículos, por eso el impuesto a la gasolina. ¿Cuál es la idea de estos impuestos? Cambiar la conducta de los consumidores, porque entiende que hay externalidades negativas. A diferencia del impuesto a la renta o el IGB, que por el contrario tiene el objetivo de distorsionar lo menos posible las decisiones del mercado para generar la menor pérdida de eficiencia social posible. Bueno, finalmente, la última falla de mercado que vamos a tocar, la asimetría de información y mercados incompletos. A ver, existen dos tipos de asimetrías, ex ante y ex post. La asimetría ex ante, la selección adversa, se encuentra típicamente, por ejemplo, el ejemplo más típico en el mercado en el mercado de carros usados. Por ejemplo, hay dos vendedores de carros, o hay una persona que quiere comprar un carro usado, ¿y quién tiene más información sobre el carro usado? ¿El vendedor o el comprador? Bueno, efectivamente el vendedor, porque es su carro. Entonces, yo voy a un mercado de carros usados y hay dos vendedores. Uno que tiene un carro en una buena condición y otro que tiene un carro en una mala condición. Pero yo no lo sé como comprador porque los dos carros se ven idénticos. Pero claro, el motor internamente probablemente no sean iguales. Entonces, el que tiene un carro en buenas condiciones me va a querer vender el carro por un precio más alto. Y el que tiene el carro en malas condiciones, tal vez por un precio más bajo. Pero como yo no sé cuál es bueno o cuál es malo, no cuento con la información completa, yo voy a decir, bueno, hay una probabilidad de que el carro sea bueno, hay una probabilidad de que el carro sea malo. ¿Qué es lo que hago? Bueno, ofrezco un precio promedio. Con el precio promedio, ¿qué pasa? El vendedor que tiene el carro bueno ya no le va a convenir venderme ese carro porque el precio que le estoy ofreciendo va a ser muy bajo para él. ¿Qué es lo que pasa en el mercado? Solamente quedan los carros malos. Entonces, un mercado donde podrían haberse vendido también carros buenos desaparece y no estamos llevando a una situación eficiente. Una posible solución para esto, y manteniéndonos en el esquema privado, por ejemplo, son las garantías que ofrecen algunos equipos cuando los compras, ¿no? Yo te digo que este equipo es bueno, y como tú no tienes manera de comprobarlo de buenas a primeras, te doy una garantía
de que no se te va a malograr en el próximo 1 o 2 años, ¿no? Y si se te malogra, te lo repongo. Ahora, otro ejemplo de este caso de selección adversa está en el mercado de seguros. Supongamos que tenemos dos personas. Una persona riesgosa, que le gusta hacer deportes extremos, fumar y tomar, y una persona poco riesgosa que le gusta estudiar. Entonces, los dos van a una compañía de seguro, ¿y a quién le ofreces el seguro? ¿A la persona riesgosa o a la persona poco riesgosa? Evidentemente, la compañía de seguros le va a querer ofrecer el seguro a la persona menos riesgosa, pero no hay manera de distinguir quién es quién. Entonces, lo que hago es ofrezco una prima promedio. En este caso, nuevamente, ¿quién se queda con el seguro? Bueno, para la persona poco riesgosa, que sabe que no toma riesgos, va a decir, bueno, este seguro me sale muy caro para los riesgos que yo tomo, no lo tomo. Y finalmente, solamente nos quedamos con las personas riesgosas, ¿no? ¿Qué es lo que hace muchas veces el Estado, por ejemplo, en este caso? Nos obliga a tomar un seguro, como pasa en algunos casos con los seguros de salud. Ahora, asimetría ex post. Aquí nos referimos al riesgo moral. ¿Qué es esto? Es un cambio de conducta, por ejemplo, después de yo asegurarme. Contrato un seguro, nuevamente con el ejemplo de los seguros, y después de asegurarme, bueno, como ya estoy asegurado, ya no tengo, si sé que alguien me va a pagar si choco el carro, ¿qué hago? Pues manejo de manera tal vez un poco más intrépida. Entonces, cambio una conducta después de asegurarme y esto puede generar que no se llegue a una situación de eficiencia. Otra manera en la que se presenta la asimetría de la información, el problema principal agente, que es cuando un individuo tiene mayor información que el otro. Por ejemplo, tenemos al gerente, el gerente de una empresa versus el dueño de una empresa. ¿Qué es lo que pasa? El dueño de la empresa, evidentemente, lo que quiere es maximizar beneficios, maximizar utilidades, que la empresa gane más. El gerente también puede querer eso, pero no necesariamente puede ser su única prioridad. También puede tener otras prioridades, como por ejemplo, bueno, si veo que todos mis amigos gerentes van en helicóptero de su casa a su trabajo, yo también quiero un helicóptero, pues, ¿por qué no? Entonces, ¿esto va a rendirle utilidades a la empresa? Puede ser que no, puede ser que sí, de todas maneras no es tan claro, pero ya estamos asumiendo ese costo. Y como él es el encargado de dirigir la empresa, no necesariamente tiene los mismos intereses alineados con el dueño, con los accionistas de la empresa. ¿Cómo se soluciona esto? En muchos casos se les da acciones también a los gerentes de la empresa. Es decir, se les hace parcialmente dueños de la empresa de manera que se alineen los incentivos. Bueno, hasta esto fue toda la parte teórica. Hemos hablado sobre el rol del Estado en la economía, hemos hablado sobre las fallas de mercado y ahora vamos a hablar un poco sobre algunos problemas que están presentes en el país. Voy rápido porque ya tenemos poco tiempo. Entonces vamos a hablar de dos temas, informalidad e instituciones. Bueno, la informalidad, cuando hablamos de informalidad podemos hablar tanto de informalidad laboral como de informalidad del producto, de la producción. Ahora, en el país, el 72.4% de las personas es informal. Es decir, casi 7 de cada 10 trabajan de una manera informal. ¿Cuánto producen estas personas? ¿O cuál es el valor agregado de la producción informal? Es como alrededor del 20%, mientras que el otro 80% corresponde a la producción formal. Es decir, que el 30% de las personas están produciendo el 80% del producto, mientras que el 70% de las personas hacen el otro 20%. ¿Qué nos dice esto? Que hay una diferencia de productividad enorme, ¿no? Ahora, evidentemente no se puede comparar la productividad de un trabajador formal de buenas a primeras con la de un informal, porque hay características que los hacen diferentes. Puede ser que las personas tengan diferentes niveles educativos, puede ser que hayan empezado en familias con niveles socioeconómicos diferentes, entre otros. Además, hay factores externos como la maquinaria, el mayor acceso al capital, que implican que la productividad de un formal sea mayor a la de un informal, ¿no? Entonces, este es el punto, que nosotros podemos mejorar tal vez la productividad de las personas si es que logramos hacer una transición de empresas menos productivas hacia empresas más productivas. ¿Qué es productividad? Producir más con menos. Y la informalidad limita la productividad. ¿Por qué? Porque limita el acceso al crédito, porque tal vez al no poder vender con facturas no puedes acceder a clientes corporativos más grandes o al Estado. Entonces, de alguna manera, limita el crecimiento. Bueno, lo que le quería mostrar acá es que cómo se compone el tejido empresarial en el país. Vemos que la mayoría de personas, casi 2/3 de la población, se ocupa en microempresas, en empresas muy chiquititas. En algunos casos le llamamos microempresas, pero en realidad son empresas de un solo trabajador y donde el nivel de informalidad es bastante alto, el 90%.
Por el contrario, conforme vamos pasando a empresas más grandes, el nivel de informalidad se va reduciendo y lo que vemos en el gráfico del costado es que la productividad se incrementa. Esto es de una investigación de Chacaltana del 2008 y que, bueno, no ha cambiado mucho. Las empresas más grandes también son menos informales y son más productivas. Ahora, aquí, ¿cuándo estamos creando riqueza? Cuando somos más productivos. La creación de la riqueza no está tanto en la creación de la empresa, tal vez en la creación de una empresa micro, sino cuando esta empresa micro se transforma en una empresa pequeña. Cuando pasa a ser una empresa unipersonal, sin RUC, o tal vez de unas cuantas personas, miembros de la familia, a una empresa pequeña que ya es formal, que tiene algunos trabajadores en planillas. Entonces, en esta transición es en la que deberíamos estar pensando, ¿no? De empresas micro, que son la gran mayoría y que ocupan al grueso de los trabajadores, hacia empresas de mayor tamaño que son más productivas. Bueno, el Perú tiene un porcentaje bastante alto de informalidad y en este gráfico lo que vemos es, bueno, un gráfico de puntos donde en un eje tenemos la informalidad y en el otro eje tenemos el PIB per cápita. Como vemos, el Perú se encuentra alto en informalidad y en el PIB per cápita bajo en relación a otros países de mayores ingresos. Ahora, intuitivamente podemos pensar que somos informales porque, bueno, no somos un país rico, somos un país de ingresos medios altos. Es claro que los países ricos son más formales o tienen menos informalidad. Como vemos, hay una relación inversa entre informalidad y PIB per cápita. Pero lo que vemos en este gráfico es que incluso para nuestro nivel de ingresos, estamos alrededor de 20 puntos por encima del nivel de informalidad que deberíamos tener, ¿no? Esta línea roja de alguna manera predice cuál sería el nivel de informalidad esperado para el nivel de ingreso de los diferentes países. Y vemos que para el nivel de ingresos del Perú, somos prácticamente los que tenemos la mayor informalidad. Entonces, ¿qué nos dice esto? Bueno, puede haber una justificación hasta cierto punto cultural para esto, pero en verdad más bien nos dice que algo estamos haciendo mal en términos de políticas públicas, ¿no? Y aquí solamente para darles un ejemplo de algunas cosas que se pueden cambiar, el número de días para abrir un negocio en Perú versus Chile. 26 días en Perú versus 4 días en Chile, según el reporte Doing Business del Banco Mundial. Esto el año pasado, 2019. ¿Y de dónde se van casi la mitad de esos 26 días? En las licencias municipales. Vemos un cuello de botella en el cual podemos mejorar, ¿no? Y bueno, esto también lo paso rápido. ¿Por qué muchas personas no son formales? Bueno, porque no lo consideran necesario o porque consideran que su negocio o es muy pequeño, ¿no? Aquí, tal vez algunas de las lecciones también para incrementar la formalidad es flexibilizar un poco más el mercado laboral en cuanto a la contratación o la implementación de políticas de despido o la eliminación de la estabilidad laboral indefinida, ¿no? Y aquí quiero comentarles una cosa importante. A inicios de la década de los 2000, el Tribunal Constitucional puso una sentencia, hizo un fallo, en el cual consideraba de que para poder resarcir adecuadamente a una persona de un despido arbitrario, no se le debía indemnizar porque eso no era una solución adecuada, sino se le debía reponer en su empleo. ¿Qué es lo que generó esto? Bueno, que prácticamente, mientras tú no conectas ninguna falta grave y tienes un contrato a tiempo indefinido, vas a estar en tu empleo hasta que quieras. No te pueden despedir. ¿Cuál fue la consecuencia de esto? Bueno, el investigador Miguel Jaramillo evidencia muy bien de que a partir de ello se incrementaron el uso de contratos temporales. Contratos de muy poca duración, muchos de ellos de 3 meses, de 6 meses, y que finalmente lo que hacen es que la política no logró proteger a quienes quería proteger. Claro, como ahora es muy difícil despedir a un trabajador con contrato indefinido, bueno, voy a usar un contrato transitorio, así un contrato temporal, que en verdad no estaba pensado para eso. Y esto genera una alta rotación laboral, ¿no? De hecho, en una reciente investigación, los investigadores Ñopo y Jaramillo encuentran que de acuerdo con los datos de planilla electrónica, cada mes se terminan el 7% de relaciones laborales y se crean un 8% de nuevos empleos. O sea, hay una alta rotación laboral, ¿no? En este sentido, la sentencia del Tribunal Constitucional no estaría cumpliendo con su objetivo de proteger a los trabajadores. Y aquí se evidencia cuando, lo que mencionaba recientemente también el actual ministro de Economía, que muchas veces, cuando las buenas intenciones no son acompañadas de evidencia, no traen los resultados deseados. Y bueno, finalmente, la última diapositiva. A ver, esto habla sobre instituciones. ¿Qué son instituciones? Instituciones son la manera en la que yo puedo organizar una sociedad para que sea
más productiva, para que sea predecible, para que sea amigable con los ciudadanos, para que los gobernantes tengan que rendir cuentas, para que se respeten los derechos de propiedad, para que no haya corrupción, no me roben, en fin, para que haya igualdad ante la ley. Ahora, una de las teorías más recientes es que la calidad de las instituciones predice el crecimiento económico en el largo plazo, ¿no? Antes, hasta la década de los 90, se pensaba mucho en que tal vez la infraestructura era uno de los determinantes de crecimiento de largo plazo, o tal vez la educación, y esto es cierto, pero en el más largo plazo nos hemos dado cuenta, la evidencia económica recoge que los países que han logrado crecer y que se han vuelto ricos son los que tenían una mejor calidad institucional, ¿no? Porque, bueno, estos países pueden haber tenido mejor infraestructura, mejor educación, pero ¿qué es lo que les lleva finalmente a invertir en educación, a invertir en infraestructura? ¿En qué momento empezaron? Y si ya sabemos que esto contribuye al crecimiento, ¿por qué no todos los países nos hemos igualado? ¿No? Entonces, aquí les quiero mostrar este gráfico de Acemoglu, Johnson y Robinson. Es un gráfico de un paper publicado en el 2002 y es uno de los papers más citados recientemente. De hecho, tiene más de 4.000 citas. ¿Y qué es lo que nos muestra el gráfico? Bueno, en el eje horizontal tenemos el logaritmo del PBI per cápita, es decir, lo que produce un país dividido entre el número de personas. Y en el eje vertical tenemos el logaritmo del PBI per cápita y en el eje horizontal tenemos el logaritmo de la densidad poblacional, es decir, qué tan concentrada está la población. Ahora, lo que vemos es que hay una relación inversa. En aquellas zonas donde había mayor concentración poblacional, en 1500, actualmente son países más pobres. Y aquellos territorios, ¿no? Actualmente países que tenían menor densidad poblacional, como Canadá, Australia, actualmente son países ricos. ¿Cómo va la historia? Bueno, la lógica es que en los lugares donde no había mucha densidad poblacional, donde no había civilizaciones complejas, los colonizadores en el siglo XVI, cuando llegaron, al no haber mucho, tenían que replicar las instituciones de sus países de origen, en la medida de lo posible, ¿no? Instituciones que los autores denominan inclusivas, donde la gente tiene derechos de propiedad bien establecidos, derechos a emprender una empresa, que no le roben, etc. Por el contrario, en aquellos lugares donde había una mayor densidad poblacional, estos de aquí abajo, llegaron los colonizadores europeos en el siglo XVI y bueno, se dieron cuenta de que ya es una sociedad organizada, ya hay un sistema de impuestos que más o menos funciona. Entonces, si hay personas que trabajan para mí, ¿para qué voy a trabajar? Si hay un sistema de impuestos que funciona, bueno, simplemente desplazo al ente y me quedo yo con los tributos. No les doy derechos, además, los pongo en reducciones o las encomiendas, ¿no? Entonces, esto hizo que en los lugares que eran más densamente pobladas se desarrollaron instituciones que los autores denominan extractivas, porque no generan riqueza en la sociedad, sino más bien la extraen de los individuos que ya se encontraban allí, mientras que aquí, al no haber mucha densidad poblacional, necesariamente se tuvo que impulsar instituciones inclusivas que finalmente generaron una mayor riqueza en la sociedad. Entonces, este gráfico es bastante fuerte, ¿no? Y esta es la idea del mensaje final tal vez que les quiero transmitir, es que mucho de la participación que el Estado tiene en la economía tiene que ver con las instituciones, ¿no? Yo quiero un Estado que recaude bien los impuestos, que gaste bien los impuestos, un Estado en el que todos seamos iguales ante la ley, en el que el alcalde, el gobernador regional me tengan que rendir cuentas a mí, en el que no se roben los recursos públicos. Entonces, estos son el tipo de cosas que nos llevan al desarrollo en el largo plazo y tal vez es uno de los grandes temas pendientes en el país. Ahora, ¿cómo lograrlo? Es una pregunta sumamente compleja. La calidad de las instituciones no se cambian de la noche a la mañana, ni lo hace un solo gobierno, ni una persona tiene todas las respuestas. Y nuevamente quiero recalcar la frase que les dije hace un momento, que muchas veces las buenas intenciones unidas a la falta de evidencia pueden generar más bien los resultados no deseados. Con esto acabo la presentación. Muchas gracias por su atención.